Muy buenos días, mi nombre es Brina y Lorena Medina Vera, estoy en el primer semestre en la Juan Bucetich y esto es un trabajo de expresión oral para el profesor Diego Giraldo. Vamos con la primera pregunta, la A, rol o papel. Un rol es un papel o un individuo o cosa determinada. Juega en un contexto puntual, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Una persona puede asumir en el rol de padre dentro del ámbito de una familia y en una vez asumir el rol de un empleado en una empresa. Entonces, en la familia es el papá y nosotros tenemos entendido que el papá es el que da las órdenes, entonces el que nos dice y bueno, qué hacer, o si nosotros vamos a salir a la calle nos da permiso, y ya como él es un trabajador, ya es lo que el jefe diga a la hora que él debe salir, a la hora que él debe entrar. Y ya vamos con la segunda, que es contexto cultural. Se conoce como contexto cultural aquellas variables, culturas que permiten la comprensión de un determinado fenómeno en un estudio. Ya vamos con la C, que es contexto social. El contexto social, ambiente social o el entorno social, es el espacio dentro de la sociedad que un evento o una cosa ocupa, es decir, situaciones de tipo social, o sea, referidas al funcionamiento de la sociedad en la que se produjo, que condicionaron a su aparición. La D, empatizar. La empatía es la intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otro individuo. La palabra empatía es de origen griego empatía, que significa emocionado. La empatía hace que las personas se ayuden entre sí, interactuar, ejercer una acción o relación recíproca, dos o más personas o cosas. La maestra formó grupos de trabajo para que los alumnos interactúen entre sí. Entonces, interactuar es cuando uno habla con más personas, explicando un tema o pidiendo ayuda para un trabajo o pidiendo consejos. Ya la F es proceso de adaptación, es el conjunto de situaciones y emociones y procesos psicoafectivos que se producen en los niños y niñas como conjunto de respuesta ante una nueva situación desconocida para ellos. Y la G, funciones del comunicador. La primera es desarrollar estrategias efectivas, la segunda es planificar y dirigir la producción, la tercera es participar en la organización de eventos internos y la cuarta es colaborar en la elaboración de los manuales de política y procedimientos de la organización. Vamos con la H, nivel del lenguaje. Los niveles del lenguaje son los registros utilizados para hablar o escribir adecuado a las circunstancias o el mismo popular, coloquial, formal, vulgar y oculto. La expresión escucha activa procede al área de la comunicación y se trata, como su propio nombre indica, una habilidad comunicativa centrada, y escuchar activamente no es solo oír a la otra persona, sino atender a aquello que está comunicando. Implica habilidades como la empatía y la capacidad cognitiva. La G, propósito para escuchar, dar la seguridad al interlocutor de que hemos recibido el mensaje y lo hemos comprendido perfectamente. Motivamos al interlocutor a darnos más información, facilitar la comunicación con la otra persona. Entonces, por ejemplo, podríamos ser cuando a nosotros en un noticiero nos dan una noticia, entonces ya los periodistas cuando están empezando le dan un poco de nervios porque no saben cómo les van a tomar la noticia, si les están poniendo cuidado o no. La segunda, es necesario desempeñar el rol comunicador en una sociedad como la nuestra. Influyen los roles en los sistemas sociales. Sí es necesario y de suma importancia que ejerzamos la profesión, los comunicadores, ya que somos los encargados de destruir la información que se genera dentro de las sociedades. De esa manera se está al tanto de lo que ocurre en la misma. Cada persona desenvuelve un rol y este depende del lugar, ambiente en donde lo tengamos que desarrollar, o debemos de identificar el tipo de rol o papel que debemos practicar dentro
de una sociedad como la nuestra. ¿Cuáles son los tipos de conductas asignadas a quien cumple su rol como comunicador? Está la lingüística, la simbólica, organizar, interactuar y empatizar. Cuarta, ¿en qué se refiere el concepto cultura? Es decir, el contexto social. Se conoce como contexto cultura aquellas variables culturas que permiten la comprensión de un determinado fenómeno en estudio. Así podríamos decir, el contexto social de un individuo es el modelo que vive cultural, en que está inmerso, mientras el contexto cultural es el patrón mental colectivo que la sociedad maneja. Es posible diferenciarlos como prácticas y la teoría. La quinta, ¿cuáles son las 5 funciones que debe cumplir una persona en su rol de comunicador y cuáles de las tales funciones le parece más importante en la vida profesional y por qué? Bueno, está producir la comunicación, la radio, redes sociales y entre otras. Está informar, vigilar, seleccionar y dar cuenta de un hecho. Tercera, planificar, diseñar la planificación de sus mensajes y medios. Requiere información de institución. La cuarta, ambientes, comunicaciones, entornos, clima, interacción entre los sujetos sociales y los medios comunicativos. La quinta, diagnósticos de comunicación, indaga contexto o entorno, proceso, recursos para determinar la situación actual de comunicación. Bueno, yo creo que sería la primera, producir la comunicación en la radio, televisión y redes sociales. ¿Por qué? Porque nosotros también podemos, como nos pasó en esta pandemia, ¿no? El COVID, que no podíamos salir ni nada. Entonces, nosotros, ¿qué hacíamos? Por medio de las redes sociales, los teléfonos, las noticias y todo eso, nosotros nos comunicábamos y estábamos pendientes uno a los otros, como todavía estamos, porque todavía como tal no ha pasado bien la pandemia. La sexta, que la empatía es importante en la comunicación. Es necesario desarrollar esta conducta del rol comunicador. La empatía es la capacidad que tiene una persona de percibir los sentimientos. La empatía es la capacidad los sentimientos. La empatía, la escucha activa. Es una técnica y estrategia específica de la comunicación humana basada en trabajo de Carl Roach. Es utilizada en campos como enfermería, la psicoterapia y la resolución de conflictos. La escucha activa sirve para tender puentes y solucionar posibles desacuerdos, ya que principalmente permite ayudar en los intereses de la otra persona en el conflicto. También la escucha activa ayuda para, como decían, el acuerdo de paz. El acuerdo de paz sirvió para que los campesinos hablaran con los guerrilleros y los guerrilleros se reconciliaran y pidieran perdón por todos los daños que han hecho. 10. ¿Cuáles son los obstáculos que impiden escucharla activamente? ¿En qué situaciones se presenta con mayor frecuencia? La atención dividida, atención a nosotros mismos, intentar tener una conversación por el simple hecho de tenerlo o en un momento que no se presente a ella, en un lugar en que os puede interrumpir o tengáis tiempo suficiente. Ahora nos toca hacer la pregunta 11, era que, nos hacían un par de preguntas de quién soy. Dice, ¿qué ha realizado en el pasado? Entonces yo hice este cartelito. La primera pregunta es ¿qué ha realizado en el pasado que me haya dejado gran satisfacción y me haya ayudado a madurar? Bueno, en el pasado yo, cuando iba a cumplir 15 años, se murió mi abuelita. Y ella estaba muy enferma y ella me decía que siempre que lo primero era la salud, uno estar bien con uno mismo y luchar por sus sueños. Entonces, como tal, la muerte de ella me ayudó a madurar mucho, porque entendí todo lo que pasaba. La segunda decía, ¿qué estoy realizando para ser mejor, para sentirme más satisfecho y para actuar en beneficio de los demás? Bueno, en este momento
yo estoy estudiando criminalística porque quiero luchar mis sueños. Y también los fines de semana, los días domingos, le reparto comida a los indigentes y cuando vienen a la casa a los más necesitados les doy ropa y comida. La C, ¿qué pienso realizar en un futuro para cumplir mis metas, para llegar a hacer lo que deseo y para que lo bueno, esto, la palabra que yo quise, todo en esta vida se logra con esfuerzo, respeto y sacrificio. Bueno, yo hasta el momento que he llegado, todo lo he hecho, mis papás me han enseñado que todo se tiene que hacer con dedicación, con esfuerzo, que si no puedo, seguir adelante y que pues no me tengo que dejar importar lo que digan los demás. Así los demás, sí me entiende, por la envidia y todo, no, yo sigo adelante y quiero ser una gran investigadora y pues también trabajar con el CTI. La 12 dice que, bueno, nos ponen un texto y nos hacen una pregunta. ¿Qué aspectos de la comunicación intervienen en este problema? Entonces yo puse esto. ¿Qué es el aspecto? Bueno, el aspecto de comunicación sería la cultura de cada país y el tipo de trabajo. La 12. ¿Cuál es el aspecto más importante que influyó en la decisión del presidente de la compañía? ¿Qué aspectos no fueron considerados y cree que la final fue la correcta? ¿Por qué? Pues yo lo que tengo entendido sería la opinión del presidente, trae una persona la cual su conocimiento más básico sobre esas plantas y así lleva a cabo con una creatividad para que todas las plantas llevaran la misma vida natural. 13. Porque podrían ofrecer los directivos de los países latinoamericanos que modificaran modificaciones irrelevantes tendrían que insaturar. Bueno, yo creo, yo puse fomentar la cultura de acceso abierto entre los más jóvenes para que considerara optar por las plataformas de publicación de acceso abierto para publicar sus trabajos. Un ejemplo puede ser la Escuela de Educación de Stanford, que promueve entre los estudiantes doctorados la liberación de artículos. La 14, de qué manera los roles, estructuras jerárquicas y en el contexto cultural afecta la interacción en los equipos de trabajo y en los diferentes países. Bueno, yo creo que también, como todo trabajo, hay problemas. Entonces, a algunos no les gusta la cultura de otros no se la llevan muy bien por cómo trabajan, porque algunos son más flojos, algunos se creen más que los demás y por eso causan esos tipos de conflictos. La 15. ¿Qué recomendaciones señalaría para mejorar las fachas en la productividad de las plantas? Pues yo diría que con una planta que se hiciera proyectos con químicos naturales, a ver que también que proceden las plantas latinoamericanas. Muchas gracias por su atención. Esta pregunta, ¿qué es la empatía? ¿Es importante la comunicación? ¿Es necesario desarrollar la conducta del rol comunicativo? La empatía es la capacidad que tiene una persona percibir en los sentimientos, el pensamiento y emociones, los demás basada en conocimiento del otro como similar, es decir, como individuo, similar con mente propia. Es por esto que es vital para la vida social. Además, consiste en entender una persona desde su punto de vista en vez del propio o experimentar indirectamente los sentimientos y percepciones del otro. 7. ¿A qué se refiere el proceso de adaptación? ¿Cómo puede un comunicador hacer adaptaciones a personas de diferente un contexto, cultura y distinto? El proceso de adaptarse es relacionado con cambios durante la vida del organismo en términos fisiológicos. La palabra adaptación se usa para describir el ajuste del fenotipo de un organismo a su ambiente. Esto se llama adaptabilidad, adaptación filosófica o aclimatación.
¿Cómo puede un comunicador hacer adaptaciones a personas de diferentes con un contexto cultural distinto? Aceptación de las demandas usuales de la sociedad o de un grupo concreto, así como de las relaciones personales como los demás, sin friccionales. 8. ¿En qué consisten los niveles de lenguaje? ¿Para qué sirve conocerlos y utilizar en proceso comunicativo? ¿Qué nivel de lenguaje utiliza? Más frecuente relaciona o se establece entre las funciones de comunicador, los niveles de lenguaje y el contexto cultural. Los niveles de la lengua son los registros utilizados para hablar o escribir para adecuarse a las circunstancias o al emisor, popular, coloquial, formal, vulgar y oculto. El lenguaje es miembro de un espacio, es el nivel más hablado por las personas en el mundo y independientemente de su idioma. En el lenguaje coloquial se relaja la fonética y se cuida menos la sintaxis. 9. ¿A qué se refiere en el concepto de escucha activa? ¿En qué forma influye saber escuchar activamente cuando